El tema de mensaje de esta tarde, The message, unido a Él. united to Him. ¿Sabe? Que hay un refrán que dice que la unidad está la fuerza. There's a phrase that says that in unity there's strength. Y aquí hay una iglesia que se une en un solo sentir, And there's a church that en un solo unites pensar, in one thought, en un solo espíritu, in one spirit, en una sola fe. in one faith. Por tanto, tenemos fuerza That's why we have strength para atar. to bind. Y así mismo en pie buscamos la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, Ephesians 4, del 11, 12 y 13. verse 11, 12, and 13. Hallelujah. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos por la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. We read the word in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. And He Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. And so we all come to unity of faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Gracias, Padre Santo. Thank you, Jesus. Vamos a exponer tu palabra, Dios. We're going to put your word. Tu palabra no torna atrás vacía, Your word does not come back void, sino va a ser el efecto al cual ha sido enviada. but it will do the effect for which it was sent En for. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén, amén. Amen. El tema del mensaje, unido a Él. The message is united to Him. Tenemos que reconocer We must recognize que sin Dios no somos nada. that without God we are nothing. Sin Él no somos nada. Without Him we are nothing. Y siempre la unidad siempre ha existido. And unity has always existed. Cuando vamos al principio, When we go to the beginning, cuando Dios dijo Dios dijo hagamos al hombre, when God said, "Let us make man," vemos la unidad de Dios, el Hijo y el Espíritu we Santo. see the unity of the Father, the Son, and the Holy La Spirit. Trinidad. The Trinity. Cuando hace el hombre se conecta con Dios. When He makes man, that man connects to God. Y Dios le da la autoridad al hombre. And God gives authority to man. Y todo lo que hacía el hombre And everything that the man did provenía de Dios. came from God. Él una solamente And it was on one mindset. vivía en un solo espíritu. We lived in one spirit Porque Dios es espíritu. because God is spirit. El momento cuando el hombre peca, And so when the man sins, hay una separación. there's a separation. Y Dios nos opera en And separaciones. God does not operate in separation. Por eso que cuando yo veo en Efesios capítulo 4, That's why I read in Ephesians 4, me impacta algo poderoso en mi vida. it impacts something in my life. Porque Dios es perfecto en lo que habla y lo que dice. Because God is perfect in what He says and does. En el cuerpo de Cristo, The body of Christ, Dios constituye ¿qué? God constitutes what? Dios constituye unas ramas de hombres para servicio al God ministerio. has branches of men that will work for Him. Dios constituye apóstoles. God calls out some apostles, Dios constituye profetas. some prophets, A otros evangelistas. some evangelists, A otros pastores y maestros. some pastors and teachers. La importancia de todo esto, The importance of all of this, que estos 5 ministerios podemos decir, in these 5 ministries, aleluya, tiene que ver con una conexión con Dios. it has to do a connection with God. Porque Dios es el que lo constituye. Because it's the one, God is the one who constitutes it. Pero mira algo que me encantó y me llenó de gozo. But look at something that filled me with joy. Él lo hace para perfeccionar. He does it to perfect. Él lo hace para perfeccionar a los santos He does it to perfect the saints y a la unidad de fe and the unity of faith y a un conocimiento. and knowledge. Yo puedo decir I can say, que cuando hay una iglesia when there is a church que está compuesta that is come together, composed por apóstoles, with apostles, por profetas, with prophets, evangelistas, evangelists, pastores y maestros, pastors and teachers, se complementa, it complements se une, and they unite. entonces Dios no ve como una iglesia
perfecta. And then God looks at us as a perfect church. Entonces entramos a un conocimiento más amplio. And then we go to a more deeper knowledge. Entonces pensamos y hacemos las cosas que Dios nos manda And then we do the things that God has called us to do. a un varón perfecto. To a perfect man. ¿Sabe algo? You know what? Que yo siempre decía y he escuchado I've heard and I've said que nos justificamos con esta palabra. that we connect with this word. Dios me conoce porque yo no soy perfecto. God knows me because I'm not perfect. Pero cuando yo veo algo poderoso en esta palabra, I see something powerful in this word. cuando estos hombres de Dios que se conectan, apóstoles, profetas, When these men of God get connected together, evangelistas, pastores y maestros, apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers, Dios ve la iglesia perfecta. God sees the church perfect. Entonces Dios empieza a traer conocimiento. And then God brings knowledge. Entonces Dios empieza a medir por la altura de la plenitud. And he measures the stature of the fullness of him. Cristo. Of him. ¿Qué es plenitud? Permanencia. A fullness that is permanent. Plenitud es permanencia. Fullness is permanent. Y algo que es permanente And something that is permanent, no tiene fecha de caducidad. it does not have. Amen. No tiene fecha de vencimiento. It does not have date of expiration. Porque es pleno y completo. Because it's full. Cuando and yo veo complete. esta palabra, When I see this word, la iglesia Casa de Oración church house of prayer ya está metida is in a una iglesia perfecta. a perfect church. Predicador, ¿qué tú me estás diciendo? Preacher, what are you telling me? Pero aquel hombre pecó. That man, he sinned. Tú como tu humanidad, You in your tú ves los humanity, errores. you see the errors. Pero en lo espiritual, But in the spiritual, Dios perfecciona. God perfects. Dios quita. God takes away. Dios limpia. God cleans. Dios llama. God Y calls. Dios envía. And God sends. Yo digo, I say, mis errores my errors no detienen do not el determine propósito de Dios en mi vida. the purpose of God over my life. Mis errores My errors no detienen do not detain el llamado de Dios en mi vida. the calling of God in my life. Mis errores My errors no detienen does not detain que Dios me escoja that God chooses me para usarte. to use me. Tus errores Your errors no detienen do not detain el llamado de Dios para tu vida. the calling of God over your life. ¿Por qué? Why? Porque cuando la iglesia está compuesta Because when the church is composed of de estos 5 hombres y mujeres, these 5 men and women, el Espíritu Santo trae una unidad a la iglesia. the Holy Spirit brings a unity to the church. Que entonces la unidad se conecta a los líderes. And then the unity connects to the leaders. Y los líderes se conectan a Dios. And the leaders connect to God. Dios le habla a los líderes. God speaks to the En leaders este aspecto a los apóstoles. at this aspect, the apostles. ¿Y tú sabes quién son los apóstoles? Do you know who the apostles are? Los pastores. The pastors. Y abro un paréntesis. And I do a parenthesis. Yo no creía en eso del apostolado. I did not believe in the apostleship. Pero cuando veo la palabra de Dios, But when I see the word of God, el hombre no fue que constituyó los apóstoles. the man did not create the apostles. Fue Cristo, dijo, lo escribió claramente. It was Christ, and it was written, Él dijo, yo. Dios dice, yo constituyo apóstoles. I make apostles. Por eso que es bien importante That's why it's very important que cuando la iglesia that when the church se conecta a la visión de los padres espirituales en la casa, When the church connects to the vision of the spiritual parents, Dios empieza a traer un conocimiento amplio. God brings an amplified En la knowledge iglesia. in the church. Es importante que el cuerpo de Cristo tengamos que estar unidos. It's important that the church stays connected. Es importante la unidad del pueblo. It's important the unity of the church. Hay una historia que a mí me impacta. There's a story that really impacts me. Cuando nos vamos a Segunda de Crónicas capítulo 20, When we go to 2 Chronicles chapter 20, Josafat era el rey de Jerusalén y de Judá. Jehoshaphat was the king of Jerusalem and Judah. Pero se levantaron unas tierras Moab y los moabitas But there was a land that rose up of the Moabites a hacerle guerra
al pueblo de Judá. to make war with the people of Judah. Pero Judá se levanta frente a la congregación But Judah rises up in front of the y congregation empieza a decirle a Dios, and he says to God, Señor, Lord, Dios, God, Jehová, Jehovah, viene una gran multitud contra nosotros a great multitude is coming against us. y no somos de mayor guerrero. And we're not Estoy parafraseando. the great warriors. Pero ¿sabe algo? But you know what? Que mientras el líder hablaba con Dios, But as the leader was speaking to God, el pueblo estaba con el líder. the people were with the leader. Y cuando el líder empieza a orar y a hablar con Dios, And when the leader begins to speak and pray to God, se levanta un qué? who rises up? Se levanta un profeta. A prophet rises up. Es necesario un profeta en la casa. It's necessary to have a prophet in the house. Yo quiero que tú escuches bien. Es necesario un profeta en la casa. Listen well, it's necessary to have a prophet in the house. ¿Qué hace el profeta? What does the prophet do? Entonces empieza el profeta a hablar lo que Dios manda. The prophet begins to speak what God commands. El profeta es importante en la casa The prophet is important in the house para que empiece a declarar lo que Dios quiere para la iglesia. to declare what God wants for the church. Entonces el profeta se levanta y dice, And so the prophet rises up and says, oh rey Josafat, O King Jehoshaphat, oh pueblo de Judá, O people of Judah, tranquilo, come, be porque still, yo pelearé por ti. for I will fight for you. La importancia del profeta The importance of the prophet es anunciar victoria. is to know victory. Announce victory. Lo importante de un profeta The important thing of a prophet es anunciar bendición a la casa. is to announce blessings in the house. Y cuando el profeta se levanta And when the prophet y rises up empieza a profetizar, and begins to prophesy, dice que recobraron ánimo. and it says they got encouraged Y entonces cambió su oración. and they changed their prayer. La oración primera era de temor. The first prayer was out of fear. Ahora la oración es de qué? Now the prayer is of what? De adoración. Of worship. Qué importante cuando se levanta el líder How is it important that the leader rises up y cambia una actitud de adoración. and changes the attitude of worship? Entonces yo como pueblo And me as a people, veo a mis líderes I see my leaders y digo, están adorando. and say they're worshiping, Por tanto yo me tengo que conectar a él. for I need to connect to them. La iglesia tiene que conectarse a él. The church has to connect to him. Alguna vez yo le dije este tema a Shakira. Shakira, que mi esposo Shakira dice, ¿qué tú quieres decir? ¿Qué tú interpretas cuando yo digo unirte a él? I asked my wife Shakira, what did you think I said when I said unite with him? Rápidamente dice, no, conectarme a Dios. She said, oh, connect with God. Yo dije, eso está bien. I said, amen. Pero algunas veces nosotros cuando decimos a él, When I say him, tenemos que conectarme al líder, I need to connect to the al leader, pastor. to the pastor. Y algunas veces decimos, no, yo soy de la persona And you say, no, I'm a person, que yo hago lo que Dios hace. that I do what God does. Eso está bien. That's cool. Pero Dios envió a 2 ángeles, But God has sent 2 angels, líderes, leaders, pastores, pastors, apóstoles, apostles, para que me conecte a él. to connect to Y them. cuando yo me conecto a él, When I connect to him, el mismo espíritu que Dios tiene, que Dios le dio, the same spirit that God gave him es traspasado para mí. is transferred to me. Y entonces no somos 3, Now it's now 3. somos 1. Now we're 1. Bien importante, David decía, It's very important. David said, mirad cuán bueno y cuán delicioso es look how beautiful it is habitar los hermanos separados en armonía. for the brothers to be separated in harmony. No. No. ¿Qué dice? What does it say? Juntos. Together in harmony. Por tanto, cuando el profeta se levanta And so when the prophet rises up, y declara la palabra, he declares the word. diciendo, no, tranquilo, yo pelearé por He vosotros. said, be calm, I will fight for you. Dice la Biblia que empezaron a adorar. And he said, they begin to worship. Ya el líder entonces se levantó con una actitud de adoración. And the leader rises up with the attitude of worship. Entonces se levantan los adoradores. And then the worshipers get up. Cogieron su instrumento. And they get their instruments. Vinieron los sacerdotes que llevaban el arca. And the priests that take the Y, ark.
Y venían el pueblo a adorar. And the people were Y worshiping. dice que cuando fueron a la guerra, And they said when they got into the battle, Dios confundió al pueblo del el enemigo por adoración. and it says that the people confused their enemy. Qué importante es How is it important? la conexión. The connection. Hallelujah. Qué importante es la conexión. How important it is, the connection. Si yo voy a llamar a Melissa, If I'm going to call Melissa, pero entre Melissa y yo but between Melissa and I, hay una pared. there's a wall. ¿Qué hay? What's there? Hay una división. There's a Y hay, division. y hay algo que nos separa. There's something that separates us. ¿Qué pasa si esa separación que nos separa What happens if that separation that separates us, empezamos a trabajarla para que se derrumbe? we begin to work together to break it down? Entonces, entre Melissa y yo Between Melissa and I, puede haber una comunicación más fluyente, There can be que a- fluya mejor, a communication that's more fluent. y podemos llevar a algo a más algo positivo. And we can take something to something more positive. No podemos tener cosas en nuestra mente We can add things in our minds que quite la unidad en Cristo that takes the unity in Christ, como iglesia. like the church. Yo no puedo tener algo en mi mente I can have something in my mind que me desconecte that disconnects me de la visión de la iglesia. of the vision of the church. ¿Sabe algo? Que hay una de las historias que me gusta. One of the stories I really love, Cuando Dios le dijo a Josué, when God says to Joshua, cuando iban a conquistar a Jericó, when they're going to conquer Jericho, me impacta porque Jehová, Dios, hablaba con Josué. it impacts me because God spoke to Joshua. Y la dirección que le daba a Josué, And in the direction that he gave Joshua, Josué la daba al pueblo. Joshua gave it to the people. Mira la conexión. Look at the connection. Dios al líder God to the leader, y el líder al pueblo. the leader to the people. Y el líder obedece. And the leader obeys. El líder no cuestiona. The leader does not question. El líder no teme. The leader does not fear. El líder dice, aquí estoy. The leader says, here I am. Por tanto, a mí me gusta esta historia porque I like the story because vemos como si fuera la Trinidad, Dios, líder, pueblo. we see it as a trinity, God, the leader, and the people. Y es algo que cuando se enfrentan a Jericó, And when they go in front of Jericho, era un pueblo que estaba cerrado fuertemente. it was a city that was closed tightly. Pero cuando el pueblo se une, But when the people got together, no hay nada que te pueda detener. there's nothing that can stop you. Cuando el pueblo se une, no hay nada que puede When the detenernos. people are united, nothing can detain us. Por eso que cuando Josué le dice al pueblo, vamos a marchar. And that's when Joshua said to the people, let us march. Y en el séptimo día vamos a dar 7 vueltas. And the seventh day, let's go around 7 times. Y en la última vuelta vamos a adorar. And the 7th time, we're going to worship. El líder estaba dando unas instrucciones de parte de Dios. The leader was giving instructions from God. Y el pueblo obedecía. And the people obeyed. Dice que en la séptima vuelta, It says in the 7th round, la última vuelta, que la 13 vueltas, the pero last slap, en el día 7, in the 7th day, dice que los muros se cayeron. it says that the walls came down. Dice que el pueblo entró derecho It says the people got in y pudo conquistar and they could conquer a Jericó. Jericho. Tenemos mucho que conquistar. We have a lot to conquer. Dios ha hablado a esta iglesia de conquista. God has spoken this church of conquering. Pero entonces el pueblo tiene que entrar a una visión más amplia de lo que está Dios llevando a este lugar. The church has to get to a more amplified vision of what the Lord wants to take us. Yo creo que no es un tiempo de cuestionar. It's not a time to question. Estamos en un tiempo de obedecer. It's a time to obey. Yes, hallelujah. Por eso que es bien importante That's why it's very important. la unidad. The unity. Thank you, Jesus. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. For the equipping of the saints for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. Cuando Dios nos perfecciona, When God perfects us. por eso que yo no puedo decir, This is why I can't say,
que no soy perfecto en Dios. I'm not perfect in God. Porque no soy yo que me justifico. Because I'm not the one who justifies Es myself. Dios en mí. It's God in me. Es Dios en mí. It's God in me. Si yo viera cómo Dios te ve, If I see you how God sees you, si yo veo cómo Dios te ve, if I can see how God yo te sees veo you, perfecto. I see you perfect. Yo te veo perfecto. I see you perfect. Y tenemos que llegar, y vamos a llegar, y estamos llegando We would get there a la unidad de la fe. to the unity of Una fe faith. inquebrantable. A faith that's Una unbreakable. fe del conocimiento de Dios. A faith that has the knowledge of Un God. varón perfecto. A perfect man. Wow. A la medida To the measure de la plenitud. of the fullness. Esta iglesia se está viendo los 5 This church is looking at the 5. apóstoles, The apostles, profetas, the prophets, evangelistas, the evangelists, pastores the pastors, y maestros. and teachers. Esta iglesia estamos llevando a la unidad en el cuerpo. We're taking unity in the body. Yo no voy a decir que hay cosas que nos separan. I'm not going to say there's things that separate us. Hay más cosas que nos unen. There's more things that unite us. Y cuando me uno en el espíritu, And when I unite in the spirit, algo sucede. something happens. ¿Sabe algo? Do you know something? Y aprendí algo. And I learned it. Que estamos viviendo en 2 mundos. We're living in 2 worlds. El mundo físico The physical world y el mundo espiritual. and the spiritual world. Y cuando yo cogí esa clase And when I took that class de 2 mundos, of 2 worlds, yo dije, desde ahora en I adelante said from now on, voy a vivir I'm going to live en el mundo espiritual. in the spiritual world. Iglesia, yo te estoy hablando de que el mundo que estamos viviendo I'm telling you that the es world that we live pasajero. in is temporary. Pero el mundo espiritual But the spiritual world es tan real is so real, como tú mismo. like your own self. Satanás lo que quiere es que tú vivas en un mundo natural. The Satan wants you to live in the physical world, Satanás lo que quiere es que tú te abases a un mundo espiritual. or you just leave the spiritual world. Y aprendí algo, And I learned something, que el mundo espiritual that the spiritual world afecta a los 2 mundos. affects the both worlds. Hallelujah. El mundo espiritual The spiritual world afecta a los 2 mundos. affects the both worlds. Por tanto, la iglesia tiene que andar en el espíritu. That's why the church has to walk in the La spirit. iglesia tiene que andar en el espíritu. The church has to walk in the spirit. No te acomodes al mundo físico. Don't get comfortable in the physical No te world. acomodes al mundo físico. Do not get comfortable in the physical world. No te acomodes a mi hogar, Don't be conformed to your house, a mi casa, to your house, a mi carro, to your car, a mi trabajo. to your work. Ok, That's fine. eso está bien. Okay. Praise the Lord. Empieza a conectarte con el mundo espiritual. Begin to connect to the spiritual world. Empieza a conectarte con el mundo espiritual. Begin to connect to the spiritual Empieza a world. unirte en el mundo espiritual. Begin to connect to the spiritual world. Empieza a ver cómo Dios ve. Begin to see how God sees. Empieza a hablar como Dios habla. Begin to speak how God speaks. Empieza a escuchar como Dios escucha. Begin to hear like God hears. Empieza a caminar como Dios camina. Begin to walk how God walks. Empieza a dar como Dios da. Begin to give like God gives. Empieza a estar como Dios ata. Begin to attack how God attacks. El mundo espiritual es real, The iglesia. spiritual world is real. Rokoboshe. Hallelujah. Por eso hay cosas que tú no la entiendes. That's why you don't understand things. Porque lo estás pensando en el mundo natural. Because you're thinking in the natural world. En la mente carnal. In your carnal mind. Pero todo sí, míralo. But Todo piénsalo o míralo think about it or see it como espiritual. as it is spiritual. Yo quiero que tú repitas conmigo en esta tarde. Todo es espiritual. I want you to repeat me. Everything is spiritual. Todo es espiritual. Everything is spiritual. Yes, hallelujah. Hashtag. Todo es espiritual. Hashtag everything is spiritual. CDO. Hashtag. Todo es espiritual. CDO, hashtag everything is spiritual. Ahora entiendo muchas cosas cuando tú ves en el espíritu. That's why I can understand when you see things through the spirit. Tú tienes que entender cuando tú ves las cosas espirituales. You have to understand when you see the spiritual things. Ahí tú ves las altimañas del enemigo sobre tu vida, sobre tu casa. You see the attacks of the enemy over you and over your house. No permitas Do not allow
que el mundo espiritual that the spiritual world se te vaya de tu vida. leaves from your life. Conéctate a Él. Connect to Him. Únete a Él. Unite to Him. Porque esto es espiritual, iglesia. Because this is spiritual church. Por eso a mí me gusta algo de lo que está ocurriendo en esta iglesia. I like what's happening in this church. Que todo lo que viene y pasa por este altar Everyone who comes unto this altar se conectan a Él. that connects to Him. Y es la misma palabra que Dios ha hablado. It's the same word that God has been speaking. ¿Por qué? Why? Porque la iglesia está conectada a Él. Because the church is connected to Him. ¿O acaso Dios tiene dos bocas para hablar? Does God have two mouths to speak? Dios tiene una. God has one. Porque Dios es espiritual. Because God is spiritual. Y si yo como espiritual me conecto a Él, And me as being spiritual connected to Him, veremos cosas mayores. we will see greater things. Mira, es algo bien importante. It's something important. Cuando los discípulos andaban con Jesús, When the disciples walked with Jesus, ellos se maravillaban they were marveled de lo que hacía Jesús, at what Jesus did. de lo que ellos hacían en el nombre de And Jesús. what they did in the name of Jesus. Pero cuando el Espíritu de Dios, But when the Spirit of God, cuando el Espíritu Santo entró sobre when the ellos, Holy Spirit entered into them, ellos no se maravillaban, they were not marveled. ellos hacían, They did it. ellos hacían. They did it. Cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo de Dios, When Peter was filled with the Holy se Spirit, levanta con una autoridad he got up with y authority empieza a predicar. and he begins to preach. 7,000 almas se convierte. 3,000 souls were added. Cuando Pedro se conecta al Espíritu Santo de Dios, When you connect to the Spirit of God, dice la Biblia que con la sombra de Pedro, it says that with the shadow of Peter, la sombra de Pedro, with the shadow of Peter, los enfermos se sanaban the sick were healed de algo físico, of something physical, de una enfermedad física. physical sickness. Cuando Pedro estaba en el Espíritu, When Peter was in the Spirit, toda enfermedad all sickness se iba. left. Por eso tu cuerpo That's why your body no entiende las cosas espirituales. does not understand the spiritual things. Por eso que algunas veces tu cuerpo físico, That's why your physical body, tu carne, your flesh, no entiende las cosas espirituales. does not understand the spiritual things. Pero cuando tu espíritu se conecta con el Espíritu Santo de Dios, But when your spirit connects to the Holy Spirit, tu cuerpo natural, tus ojos, your natural body, your eyes, ven grandeza. see greatness. Aquí hay una iglesia There's a church. que estamos viendo como Dios ve. We're seeing as God sees. Algo que me impacta de los pastores, Something that impacts me from the pastor. y yo lo escucho mucho por el pastor. And I hear a lot from the pastor. Yo despido a esta gran multitud, I dismiss this great multitude. y ese día habían 5. And that day there was 5. Porque el ojo físico puede ver 5, Because the physical eye can see 5. pero mi fe me conecta al Espíritu. my faith connects me to the Spirit. Y de esos 5, cada uno veo 1,000. And through each 5 I see 1,000. Cuando yo veo a nuestro hermano Alberto, When I see our brother Alberto, veo 10 Alberto. I see 10. Cuando yo veo a Ángel, veo 10 Ángel. When I see Angel, I see 10. Cuando yo veo a René, veo 10 René. And when I see Rene, I see 10 of him. Cuando yo veo a Cintia, veo 10 Cintia. When I see Cynthia, I see 10. Porque Dios va perfeccionando. Because God begins to perfect. Dios va aumentando. God begins to increase. Dios va trayendo God begins to bring a la perfección. to perfection. Por eso, iglesia, That's why, church, cuando aprendí when I learned que todo tiene que ser espiritual, everything has to be spiritual, yo quiero que tú escuches esto, I iglesia. need you to listen to this. Si tú te llevas esto para tu casa, If you take this to your house, estoy bendecido. I'm blessed. Todo es espiritual. Everything is spiritual. Cuando tú trates todos espiritualmente, When you treat everything spiritually, tú vas a ver todo que se alinea a tu favor. you will see that everything will aligned in your favor. Yo puedo testificar
I can testify, y mi esposa está de testigo, and my wife is a witness, que yo no dormía, yo me desvelaba, I couldn't sleep. me preocupaba, I was really worried aún por el día de mañana. for the next day. Y yo decía, Señor, pasa esto. I said, Lord, this is happening. Pero cuando aprendí, But when I learned, pastora, gracias por Pastor, thank you por ese estudio. for that study. Cuando ella decía que todo es espiritual When she said that everything is spiritual y filtra lo espiritual, and is filtered through the spiritual, hoy por hoy today yo puedo dormir tranquilo I can sleep peacefully porque mi confianza, because my trust, mi espíritu my spirit se conectó a él. connected to Y him. yo digo ahora esto, And I say this, tú tienes cuidado de mí. I say, you take care of me. Yo duermo tranquilo. I sleep peacefully. Yo duermo tranquilo. I sleep peacefully. Fíltralo todo en el espíritu. Look through everything in the spirit. Si tú te llevas esto para tu casa If you take this to your house y empiezas a actuar and you begin to act y empiezas a hablar espiritual and you begin to speak spiritually, y empiezas a hablar en lengua en tu casa, you begin to speak tongues in your house, todo se alinea everything begins to align a la mente de Dios. to the mind of God. Y mi mente se conecta a la mente de Dios. And my mind begins to connect to his mind. Algo poderoso que Jesús hacía. Something that Jesus did that was powerful. Y que él dijo, And that he said, yo hago lo que mi padre hace. I do what my father does. ¿Por qué? Porque estaban Why? conectados. Because he was connected. Yo me imagino Jesús miraba al Padre. I imagine Jesus looking at the Father. Oh, está sanando. He's healing, So voy a sanar. so I'm going to heal. Está libertando. He's liberating, Pues yo voy a libertar. then I'm going to liberate. Tú levantaste el cojo. Yo lo voy a You levantar. got up the lame, I'm going to get up the lame. Ahora bien, si yo me conecto a esa mente de Cristo, If I connect to the mind of Christ, su palabra dice his word says, que muchas cosas haremos en su nombre. many things we will do in his name. Entonces Dios me dio una autoridad, That means that God has given me authority. me dio una plenitud He has given me a fullness de lo que Él hizo. of what he did. Nosotros como iglesia, Us like a church, nosotros como el cuerpo de Cristo, us like the body of Christ, nosotros que somos espirituales, us that we are spiritual, podemos hacer. we can do it. Amen. Vamos a hacer Let's do it. lo que el Espíritu Let's do what the está Spirit haciendo. is doing. ¿Cuál fue el trabajo de Jesús en la tierra? What was the job of Jesus here on earth? ¿Cuál fue el propósito? What was the purpose? Morir para darnos libertad, To die to give us freedom, pero también para unirnos con el Padre. but also to unite us with the Father. Lo que una vez Satanás separó, One time that Satan separated, Jesús vino y los unió con él. Jesus came and united us with him. Por eso yo no estoy unido solamente con mi... A mí algo es bien importante cuando Dios dice, It's so important when God says, dejará el hombre a madre y a padre y se unirá a su mujer. you leave your mother and father, you unite with your wife. Yo creo que la pastora la predicó la semana pasada I think the pastor preached it last Sunday. y yo lo repito. And I repeat it. Nosotros somos la que, We are what? la esposa. We're the bride. Ya yo estoy conectado a él. I'm already connected to him. Ya yo estoy conectado, la iglesia está conectada a él. The church is connected to him. Por eso el mundo no entiende. That's what the world does not understand. Por eso el mundo no entiende. That's what the world does not understand. Yo como esposa de él, Me as his bride. la iglesia como esposa de él, The church as his bride. estamos conectados a él. We're connected to him. Y los beneficios de él And the benefits of me him pertenecen. belong to me. ¿Sabe que mi beneficio que yo tengo le pertenece a mi esposa? You know, the benefits I've had belong to my wife. Porque somos una sola carne. Because we're one flesh. Por tanto, si yo soy conectado a Jesús, Even more importantly, if I'm connected to Jesus, todo ese beneficio que tiene Jesús como esposo every benefit that Jesus has as a husband me pertenece a mí como iglesia. it belongs to me as a church. Por eso cuando hablamos, That's when we speak. por eso cuando oramos, That's when we pray. vemos cosas grandes We see great things. en lo que Dios hizo, Jesús hizo en la tierra. And what Jesus did on earth, Nosotros lo estamos haciendo. we are also doing. Estoy conectado a Él. I'm connected to him. Es un tiempo, si tú estás conectado If you're connected de problemas, to problems, de situaciones, to situations, de trabajo, to work, hoy este es el día de tú decir, yo me desconecto. and today is the day for you to say, I disconnect. Hoy es un día de que tú te tienes que desconectar
del afán de la vida. Today is where you have to disconnect from the worries of the world. Hoy es el día de desconectarte del pasado. Today is the day to disconnect from the past. Hoy es el día de desconectarte de muchas cosas que te tienen atado. Today is the day to disconnect from a lot of things that have Y you no, bound. y no puedes ver las cosas de Dios. And for those things that can't let you see God. Este es el día de desconectarte de todo aquello que te impida Today is the day to disconnect from everything that stops you. de ver To see de lo que Dios te está haciendo. what God is doing. Porque cuando estoy conectado de algo negativo, Because when I'm connected to something negative, no veo lo grande de Dios para mi vida. I cannot see the great things God has for my life. Yes. Es tiempo de conectarte. It's time to disconnect. Si yo hago esta pregunta, ¿qué te tiene conectado de Dios? If I ask you this question, what has you disconnected from God? Y si yo digo, ¿qué te tiene conectado con el mundo? And so, what has you disconnected from the world? Hay una lista más grande del mundo There's a que de list Dios. longer than from God. ¿En qué sentido? In what Conectado, way? conectado al mundo, Connected to the world, trabajo, work, afán de la vida, the things of life, responsabilidad de casa, responsibilities at home. cosas importantes. Those are important things, Pero eso no me puede impedir but that cannot stop de yo conectarme a Dios. for me to connect to God. Amen. Te afana, nos afanábamos We get worried en más en las cosas de la vida more of things in this life que lo de Dios. than of God. Y yo creo que hoy es un día I believe that today is a day de decir, yo me desconecto and say, I disconnect de lo que me ataba en el mundo what bounded me in the world, y me conecto and I connect al Espíritu Santo de Dios, to the Holy Spirit, porque todo es espiritual. because everything is spiritual. Satanás quiere Sa- desconectarte con el Espíritu. Satan wants to disconnect you from the Spirit. Y nosotros como iglesia And us, like a church, no vamos a permitir que tú te desconectes. we will not allow for you to be disconnected. Conéctate. Connect. Conéctate al hermano que está a tu lado. Connect to the person that's next to you. Y doy esto, iglesia. And I say this, church, Cuando tú ves a los adoradores cantando aquí, and when you see the worshipers worshiping, conéctate a la adoración. connect to the worship. Eso nos eleva a algo mayor. It elevates us to something greater. Cuando los pastores estén predicando, When the pastors are preaching, conéctate al mensaje. connect to the message. Porque la palabra es la que te da aliento para tu vida. Because the word is what gives you life. La palabra es la que te da aliento a tu vida. It gives you life. Conéctate Connect. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Inclinemos nuestro rostro en esta hora. we bow our head.